buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor. Último devocional de septiembre. Mañana, Dios mediante, comenzaremos el último trimestre del año. Y parece que fue ayer cuando estábamos dando comienzo al 2025 y ya estamos entrando, como quien dice, en la recta final. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que aprovechemos el tiempo, que la vida se nos está pasando volando y lo que tenemos que hacer es compartir la palabra del Señor a toda persona que nos encontremos. Se trata de la salvación eterna de las almas. Vamos a compartir hoy un versículo precioso porque nos va a llevar a una de las leyes más maravillosas, más preciosas del Antiguo Testamento. Es la ley del levirato, una ley que muchos cristianos incluso desconocen. Si es tu caso, dame unos instantes, dame unos minutos que te voy a decir de qué se trata esta maravillosa ley. Dice así la palabra del Señor en el versículo que nos toca tratar en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 24, que dice así, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ayer lunes comenzábamos a ver cómo una vez se fueron los fariseos, se fueron los herodianos del lado de Jesús. Ahora quienes se acercan al Señor son los saduceos. Si quieres conocer un poco más acerca de estos personajes, de quién era este grupo religioso, te invito a que puedas ver el devocional de ayer para poder continuar de una vez. Bueno, una vez se acercan a Jesús, le citan un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6, donde lo que se viene a decir es que si algún hombre cuando muere no deja descendencia, la viuda de ese hombre entonces va a tener que casarse con uno de sus hermanos para que tenga un hijo. Ese primer hijo que tengan, sorprendentemente, va a ser considerado descendiente del hermano fallecido para que su nombre no se borre de Israel. Esto es lo que se conoce como la ley del levirato. Una ley que era la ley de la obligación del cuñado de casarse con la viuda para mantener vivo el nombre y la herencia de su hermano. Dios mediante, mañana vamos a continuar viendo la finalidad que tenían estos hombres, este grupo religioso, los saduceos, al citarle este versículo a Jesús. Así que en esta mañana vamos a conocer el porqué de esta ley. No nos podemos olvidar que no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Por lo tanto, la ordenanza de que la viuda se case con su cuñado para así tener descendencia es un mandato de Dios. Pero ¿por qué Dios ordenó esto en la antigüedad? Bueno, no, la verdad que no hace falta darle muchas vueltas a la cabeza para poder dar una respuesta, porque el mismo versículo 6 de Deuteronomio capítulo 25 nos da la respuesta cuando dice: para que el nombre del fallecido no sea borrado de Israel. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que para Dios nadie es insignificante y para Dios nadie queda en el olvido. Todos sabemos que, bueno, desgraciadamente, cuando una persona muere, cuando alguien fallece, este mundo continúa. Y las personas con el tiempo tendemos a olvidar a esa persona fallecida. Bueno, hay personas a las que se les recuerda por mucho tiempo, pero luego hay otras personas que rápidamente caen en el olvido. Sin embargo, para Dios no es así. Por eso con esta ley el Señor asegura que haya una continuidad en el recuerdo de la vida de la persona. Pero no es que solamente Dios tiene la intención de guardar la memoria de esa persona, de ese hombre que ha fallecido, sino que con la preciosa ley del levirato también se estaba garantizando que la viuda no quedará desamparada. Desgraciadamente, en la antigüedad, cuando el hombre, el padre de familia, moría, la viuda y los hijos quedaban totalmente en exclusión social. Ellos quedaban desamparados.
De ahí que el Nuevo Testamento haga tanto énfasis en el cuidado de viudas y huérfanos. Por ejemplo, si nos vamos hasta la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 27, allí se nos dice que la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. También cuando nosotros nos vamos hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 6, desde el versículo 1, vemos que allí la iglesia primitiva elaboró todo un perfecto equipo de trabajo que nosotros conocemos con el nombre de diáconos, así lo denomina la Biblia, con el fin de asegurarse que las viudas no fuesen desatendidas. Pero mira, no es que solamente la viuda perdía el sustento económico, sino que además podía llegar a perder el derecho de las tierras y de los bienes que poseía su marido. Oye, gracias a Dios que hoy en día tanto el hombre como la mujer trabajan y los dos tienen capacidades para generar ingresos. Pero todos sabemos que antes no era así, en la antigüedad no era así. El hombre era el encargado del sustento familiar. Así que la muerte de ese hombre era la desgracia de la viuda. Por lo tanto, esta ley del levirato ayudaba a esta mujer a seguir hacia adelante, le daba esperanza. Esto nos muestra que Dios nunca va a dejar desamparado al que confía en Él. Hermano mío, la ley de Dios siempre busca justicia, siempre busca protección para los más vulnerables. La palabra de Dios es como un escudo protector para todos aquellos que nos amparamos en el Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 68 y versículo 5, que el Padre de los huérfanos y el defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Pero mira, ¿quieres que te diga todavía lo más maravilloso? ¿Quieres que te diga lo más hermoso de esta ley del levirato? Te lo voy a decir contándote una historia bíblica. Mira, en el libro de Ruth, allí se nos va a contar la historia de una viuda que quedó totalmente desamparada. En este caso, no tenía un cuñado con el que casarse. Pero Dios proveyó lo que se conoce como un goel, un pariente redentor, que es una persona que haga la función de ese hombre y tome a la viuda por esposa. Este hombre que se casa con Ruth se llama Booz. Y en este evangelio de Mateo que estamos estudiando en el capítulo 1 y en el versículo 5, cuando allí se habla de todos los ascendientes de Jesús, encontramos que Jesús viene del linaje, curiosamente, de este hombre llamado Booz. Mira, aunque me extienda algún minuto más de lo normal, tengo que contarte esto. Hay algo que sucede con frecuencia en el Antiguo Testamento, y es que encontramos a un personaje, a una figura que representa a Jesús. Te pongo algún ejemplo. Isaac es tipo de Cristo, en ese momento que iba a ser sacrificado por el Padre, ¿te acuerdas? José también fue tipo de Cristo, porque José fue rechazado por sus hermanos, José fue vendido, humillado, pero luego fue exaltado como salvador de muchos, igual que Jesús. Moisés también es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés fue el libertador del pueblo. Personajes como Josué, como David y otros tantos son tipo de Cristo o reflejan a Cristo en algún aspecto. Booz es tipo de Cristo. Booz, sin tener la obligación de casarse con Ruth, aún así lo hace para redimirla. Booz le da un futuro, un linaje a esa mujer. Y lo que hizo Booz en lo natural es lo mismo, exactamente lo mismo que Jesús hace en lo espiritual. Booz pagó el precio para redimir a Ruth, como Cristo pagó el precio en la cruz para redimirnos del pecado a cada uno de nosotros. Booz tomó a Ruth, que era una mujer extranjera, y la hizo parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel. Y así también Jesús nos tomó a nosotros siendo gentiles y nos ha hecho parte de su pueblo. La ley del levirato garantizaba que nadie quedara en el olvido y que ninguna persona quedase desamparada. Asimismo, Jesús nos garantiza una vida nueva, nos garantiza una esperanza, nos garantiza una herencia eterna. De la misma manera que Booz fue misericordioso con Ruth y la redimió,
así Jesús también nos extiende su gracia sobre cada uno de nosotros para darnos un futuro, para darnos una identidad nueva. Creo que lo más bonito de la vida cristiana es saber que nunca estaremos desamparados. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos va a recoger. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 27 y en el versículo 10, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. También dice la Biblia allí en el libro de los Salmos, esta vez en el capítulo 37 y en el versículo 25, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso una vez más repito lo mismo, en Cristo nunca estamos desamparados. La fidelidad de Dios trasciende generaciones. Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos desprotegerá. Esta ley del levirato que muchos cristianos desconocen es una de las leyes, por lo menos para mí, más preciosas de todo el Antiguo Testamento, porque nos recuerda que Dios siempre está velando por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. A ti sea la gloria por ello, Señor. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Pero en esta mañana te damos las gracias por redimirnos. Gracias porque tú eres como ese pariente redentor que sin tener la obligación de hacerlo, te entregaste por amor a nosotros. Y nos has dado una vida nueva, una herencia, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si no conocías sobre esta ley, o si la conocías pero no tenías mucho conocimiento de qué se trataba, házmelo saber en los comentarios. Qué bueno saber que entre todos, estamos aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, y así vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.